La mayoría de los pensamientos que pensamos cada día son los mismos pensamientos que pensamos ayer. De hecho, el 90% de ellos lo son. Y los mismos pensamientos que llevan a las mismas elecciones. Las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos y emociones. Lo que comienza a hacer que nuestra biología se vuelva muy similar, muy igual. Y la repetición de eso, el disparo y el cableado, luego crea programas automáticos en el cerebro y el cuerpo. El 95% de quienes somos es un estado de programas inconscientes o subconscientes, donde hemos hecho algo tantas veces que el cuerpo ahora puede hacerlo automáticamente sin la mente consciente. Si realmente quisieras cambiar y entendieras que tu personalidad crea tu realidad personal, y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, y la personalidad presente que está escuchando esta llamada ha creado la realidad personal presente llamada su vida. Eso significa que, si quisieran crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tendrían que comenzar a cambiar su personalidad. Tendrían que cambiarse a sí mismos, y la mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal con la misma personalidad. No funciona. Entonces, si estás sentado en tu meditación y te preguntas a ti mismo la pregunta de ¿quién quiero ser cuando abra mis ojos? ¿Cuál es la mayor expresión de mí mismo? Y dijiste, ok, permíteme recordar cómo ya no quiero pensar. ¿Sabes? Los pensamientos como, es muy difícil, nunca cambiaré, nunca obtendré lo que quiero. Permíteme ser tan consciente de esos pensamientos inconscientes que no permitiría que ese pensamiento pasara desapercibido por mi conciencia hoy sin que yo lo note, y programar mi sistema nervioso autónomo en el resultado específico. Y luego, si dijiste, ¿cómo quiero hablar hoy? ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero comportarme? Y te recordaste cómo no ibas a actuar y cómo no ibas a comportarte. Y te volviste consciente de esos hábitos inconscientes hasta tal grado que no te volverías inconsciente y te comportarías de la misma manera. Eso es cuando ya no eres el programa. Ahora tu conciencia está observando el programa. Si dijiste, cuando se me cae la energía, ¿qué siento? Cuando siento esas emociones típicas y familiares, ¿cuáles son? Así que déjame nombrarlos solo para estar tan consciente de ellos que cuando mi energía caiga, pueda atraparme en ese momento y no regresar a las mismas emociones familiares, y hacer que mi cuerpo crea que está de vuelta en el pasado, y no podemos ver un nuevo futuro desde el pasado. Ese proceso entonces es lo que yo llamo superar al viejo yo, y es un desenredarse del programa. La palabra meditación significa familiarizarse con eso mientras estás sentado allí, y te familiarizas con esos estados de mente y cuerpo. Comienzas a objetivar tu yo subjetivo. Ahora, estás volviéndote tan consciente del programa inconsciente que no te volverás inconsciente, y ese es el primer paso para cambiar. Y luego, ¿qué pasa si dijiste qué pensamiento quiero disparar y cablear en mi cerebro? ¿Qué pensamientos quiero respaldar con mi atención y comenzar a instalar la nueva circuitería, el nuevo hardware? Y si mantengo mi atención en ello y disparo y cableo esos pensamientos, comenzará a convertirse en un programa de software y ese será la nueva voz en mi cabeza. Esa será la voz que me está diciendo el nuevo programa que puedes, que es posible. Si hemos experimentado sufrimiento y dentro de nuestras mentes y cuerpos sostenemos ese sufrimiento y lo expresamos a través de nuestros pensamientos y sentimientos, transmitimos esa firma energética al campo. La inteligencia universal responde enviando a nuestras vidas otro evento que reproducirá la misma respuesta intelectual y emocional. Nuestros pensamientos envían la señal, estoy sufriendo.
y nuestras emociones, estoy sufriendo, atraen a nuestras vidas un evento para igualar esa frecuencia emocional. Esa es una buena razón para sufrir. En un sentido muy real, estamos pidiendo pruebas de la existencia de la inteligencia universal en todo momento. Y nos envía retroalimentación en nuestro entorno externo en todo momento. Así de poderosos somos. ¿Por qué no enviamos una señal que produzca un resultado positivo para nosotros? ¿Cómo podemos cambiar para que la señal que enviamos coincida con lo que pretendemos producir en nuestras vidas? Cambiaremos cuando nos comprometamos plenamente con la creencia de que al elegir la señal de pensamiento que enviamos, produciremos un efecto que es observable e inesperado con esta inteligencia objetiva. No somos castigados por nuestros pecados, es decir, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, sino por ellos. Cuando proyectamos al campo una señal basada en los pensamientos y sentimientos, como el sufrimiento producido por alguna experiencia indeseable en nuestro pasado, ¿es de extrañar que el campo responda de la misma manera negativa? ¿Cuántas veces has pronunciado estas palabras o muy similares? No puedo creerlo. ¿Por qué siempre me pasa esto? Basado en tu nuevo entendimiento de la naturaleza de la realidad, ¿ves ahora que esas afirmaciones reflejan tu aceptación del modelo cartesiano-newtoniano en el que eres una víctima de causa y efecto? ¿Ves que eres totalmente capaz de causar un efecto tú mismo? ¿Ves que en lugar de responder de la manera anterior, podrías estar preguntándote cómo puedo pensar, sentir y comportarme de manera diferente para producir el efecto resultado que quiero? Nuestra misión entonces es entrar voluntariamente en el estado de conciencia que nos permite conectarnos con la inteligencia universal, hacer contacto directo con el campo de posibilidades y enviar una señal clara que realmente esperamos cambiar y ver los resultados que queremos en forma de retroalimentación producida en nuestras vidas. Cuando creas intencionadamente, solicita una señal de la conciencia cuántica de que has establecido contacto con ella. Atrévete a pedir sincronicidades relacionadas con tus resultados deseados específicos. Cuando lo haces, estás siendo lo suficientemente audaz como para querer saber que esta conciencia es real y que está al tanto de tus esfuerzos. Una vez que aceptes esto, entonces puedes crear en un estado de alegría e inspiración. Este principio nos pide que dejemos lo que pensamos que sabemos, nos rindamos a lo desconocido y luego observemos los efectos en forma de retroalimentación en nuestras vidas. Y así es como aprendemos mejor. Cuando recibimos indicaciones positivas, cuando vemos que nuestras circunstancias externas cambian en una dirección favorable, sabemos que lo que sea que hayamos hecho dentro de nosotros fue correcto. Naturalmente, recordaremos lo que hicimos para poder hacerlo nuevamente. Así que cuando comience a ocurrir retroalimentación en tu vida, puedes elegir ser como un científico en un proceso de descubrimiento. ¿Por qué no monitorear cualquier cambio para ver que el universo es favorable a tus esfuerzos y demostrarte a ti mismo que eres tan poderoso? Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con ese estado de conciencia? Creo que todos hemos experimentado esas sincronicidades, donde estás pensando en algo o tienes una intención y de repente comienzas a ver la realidad conformarse a tu alrededor de alguna manera. Y no estás yendo a ningún lugar para obtenerlo. De alguna manera parece que está viniendo hacia ti, y hay una correlación muy directa entre la energía y la realidad. Así que cuando comienzas a sincronizar tu energía con una posibilidad que existe en el campo cuántico, y tienes un cerebro coherente, hay una señal muy específica que podemos enviar, que es muy coherente y clara. Y cuando igualamos esa coherencia cerebral con la coherencia cardíaca, es el corazón el que actúa como un imán y atrae la experiencia de vuelta hacia nosotros. Así que el pensamiento siendo carga eléctrica y el sentimiento siendo la carga magnética, y cómo piensas y cómo te sientes transmite información al campo cuántico, y creo que todo lo que transmitimos al campo es nuestro experimento con el destino.
Entonces, o creamos desde el campo o creamos desde la materia. Y si creamos desde la materia como cuerpos locales en el espacio y el tiempo y la realidad tridimensional, entonces que movernos a través del espacio para obtener lo que queremos, tenemos que ir y venir al trabajo y conducir allí para manifestar nuestros sueños y crear una realidad tridimensional lleva tiempo y energía. A veces, la gente se pierde tanto en la realidad que olvida cuáles eran sus sueños, porque hay demasiado tiempo entre la causa, el pensamiento y el efecto, la experiencia. Y eso es lo que hace la separación en la realidad tridimensional. Crear desde el campo y trascender tú mismo, tus asociaciones con todo lo físico y conocido, y poder ingresar a través de una pequeña puerta, el ojo de una aguja. El campo cuántico pasando a través de ese ojo de la aguja como pura conciencia, y conectándote con un campo y enseñando a la gente cómo crear desde el campo en lugar de desde la materia, conectada a ese campo unificado, a la energía fuente. Cuando crean desde la fuente y están conectados a ella, y la fuente es la causa que crea la materia, el efecto, si creamos desde la fuente conectados a ella desde el campo en lugar de desde la materia, no tenemos que ir a ningún lado para obtener lo que queremos. Comenzamos a atraer las experiencias hacia nosotros. Así que, al combinar la coherencia del corazón con la coherencia del cerebro, ahora tenemos una señal Wi-Fi. Y todo lo que tenemos que hacer es sincronizar nuestra energía con alguna intención, con alguna emoción, y sintonizar la energía del futuro. Y cuanto más tiempo seas consciente de esta energía, más atraes tu futuro hacia ti. Y si sigues practicándolo todos los días, se volverá familiar para ti. Y de repente, esa será tu energía natural. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Y cuanto más coherentes sean las firmas electromagnéticas, más refinada será la experiencia. El modelo cuántico exige que nuestra comprensión de la realidad no se base en nuestros sentidos. La física cuántica es un sinsentido en el proceso de crear la realidad futura a través del modelo cuántico. Nuestros sentidos deberían ser los últimos en experimentar lo que la mente ha creado. La última cosa que experimentamos es la retroalimentación sensorial, porque lo cuántico es una realidad multidimensional que existe más allá de nuestros sentidos, en un reino donde no hay cuerpo, ninguna cosa, ningún tiempo. Por lo tanto, para moverte a ese dominio y crear desde ese paradigma, tendrás que olvidarte de tu cuerpo por un tiempo. También tendrás que desplazar temporalmente tu conciencia lejos de tu entorno externo. Todas esas cosas con las que te identificas en tu vida, tu cónyuge, tus hijos, tus posesiones y tus problemas son parte de tu identidad. A través de ellas, te identificas con el mundo exterior y finalmente tendrás que perder la noción del tiempo lineal. Eso es en el momento en que estás observando intencionalmente una experiencia futura potencial. Tendrás que estar tan presente que tu mente ya no vacilará entre los recuerdos del pasado y las expectativas de un futuro igual que de costumbre. ¿No es irónico que, para influir en tu entorno de realidad, sanar tu cuerpo o cambiar algún evento en tu futuro temporal, tengas que soltar completamente tu mundo externo? Nada. Tienes que liberar tu conciencia de tu cuerpo. Ningún cuerpo. Tienes que perder la noción del tiempo. Ningún tiempo. En efecto, tienes que convertirte en pura conciencia. Haz eso y tendrás dominio sobre el entorno, tu cuerpo y el tiempo. Llamo afectuosamente a estos los tres grandes, y ya que el mundo subatómico del campo está hecho puramente de conciencia, no puedes entrar de otra manera que no sea a través de la conciencia pura tú mismo. No puedes caminar a través de la puerta hacia el campo cuántico como alguien. Debes ingresar como un nadie. Tu cerebro tiene la capacidad innata de aprovechar esta habilidad cuando entiendes que estás totalmente equipado para hacer todo esto. Deja este mundo atrás y entra en una nueva realidad más allá del espacio y el tiempo. Naturalmente te inspirarás para aplicarlo en tu vida. ¿Qué significa estar más allá del espacio y el tiempo?
Estos son constructos que los humanos crearon para explicar los fenómenos físicos que involucran la ubicación y nuestro sentido de lo temporal. Cuando hablamos de un vaso que está sobre una mesa, lo referenciamos en términos de ubicación, dónde está en el espacio y cuánto tiempo ha ocupado esa ubicación. Como humanos, estamos obsesionados con estas dos concepciones. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo hemos estado allí? ¿Cuánto tiempo permaneceremos? ¿Hacia dónde iremos a continuación? Incluso, aunque el tiempo no sea algo que realmente podamos percibir, sentimos que pasa de la misma manera que sentimos nuestra ubicación en el espacio. Sentimos los segundos, minutos y horas pasando, al igual que sentimos nuestros cuerpos presionados contra nuestras sillas y nuestros pies plantados en el suelo. En el campo cuántico, las infinitas probabilidades para materializar la realidad están más allá del tiempo y el espacio, porque el potencial aún no existe. Si existe, no tiene una ubicación ni ocupa una posición temporal. Cualquier cosa que no tenga existencia material, que no haya tenido sus ondas de probabilidad colapsadas en realidad de partículas, existe más allá del espacio y del tiempo. Dado que el campo cuántico es pura probabilidad inmaterial, está fuera del espacio y el tiempo. Tan pronto como observamos una de esas infinitas probabilidades y le damos realidad material, adquiere esas dos características. Genial. Tenemos el poder de hacer material una realidad de nuestra elección, seleccionándola del campo cuántico. Pero tenemos que de alguna manera acceder a ese campo. Siempre estamos conectados a él, pero ¿cómo hacemos que el campo responda mejor a nosotros? Por ahora, lo que necesitas saber es que, para entrar en el campo que existe más allá del espacio y el tiempo, debes entrar en un estado similar. ¿Alguna vez has tenido experiencias en las que el tiempo y el espacio parecen desaparecer? Piensa en esos momentos cuando estás conduciendo y tus pensamientos están enfocados en alguna preocupación que tienes. Cuando eso sucede, te olvidas de tu cuerpo, ya no eres consciente de cómo te sientes en el espacio. Te olvidas del entorno, el mundo exterior desaparece y te olvidas del tiempo. No tienes idea de cuánto tiempo estás ausente. En momentos como estos, has estado en el umbral de la puerta que te permite entrar en el campo cuántico y tener acceso a trabajar con la inteligencia universal. En esencia, ya has hecho que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa. Te he llevado desde la noción de que la mente y la materia son completamente separables hasta el modelo cuántico que afirma que son inseparables. La mente es materia y la materia es mente. Así que todas esas veces en el pasado cuando intentaste cambiar, tal vez tu pensamiento estaba fundamentalmente limitado. Probablemente creías que siempre eran las circunstancias externas las que necesitaban cambiar. Si no tuviera tantos otros compromisos, podría perder el exceso de peso y luego sería feliz. Todos hemos declarado alguna variación de ese tema. Si esto, entonces aquello. Causa y efecto. Y si pudieras cambiar tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos y tu manera de ser fuera de los límites del tiempo y del espacio, y si pudieras cambiar antes de tiempo y ver los efectos de esos cambios internos en tu mundo externo, puedes. Lo que ha cambiado profundamente y de manera positiva mi vida y la de muchos otros es el entendimiento de cambiar la mente y por lo tanto, tener nuevas experiencias y obtener nuevas ideas es simplemente cuestión de romper el hábito de ser uno mismo. Cuando superas tus sentidos, cuando entiendes que no estás atado por las cadenas de tu pasado, cuando vives una vida que es más grande que tu cuerpo, tu entorno y el tiempo, todo es posible. La inteligencia universal, que anima la existencia de todas las cosas, te sorprenderá y deleitará. No quiere nada más que brindarte acceso a todo lo que deseas. En resumen, cuando cambias tu mente, cambias tu vida.